presidente, se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, por medio del cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley iniciado en mensaje que crea el nuevo ahorro colectivo, aumenta la cobertura del sistema de pensiones y fortalece el pilar solidario. En segundo lugar, un oficio de la Subsecretaría de Previsión Social, por medio de la cual remite informe que da cuenta del estado de avance de la encuesta de calidad de vida del adulto mayor e impacto del pilar solidario, según lo establecido en la glosa número 06 de la Ley de Presupuestos. En tercer lugar, una nota de la bancada del Partido Socialista, por medio de la cual informa que la diputada señora Denise Pascal será reemplazada en esta sesión por el diputado señor Luis Rocaful. En cuarto lugar, un correo electrónico del señor Felipe Anwanter, por medio del cual hace llegar una serie de propuestas relacionadas con la tramitación del proyecto de ley en tabla en la sesión del día de hoy. Y adicionalmente, señor presidente, hace unos minutos atrás hemos recibido una carta de la diputada señora Yasna Proboste, por medio de la cual, y con la adhesión de los diputados señores Vallespín, la señora Chicardini, el señor Lemus, la señora Girardi, el señor Morano, el señor Ojeda y la diputada señora Marcela Hernando, solicita tenga bien recibir en el marco de la discusión de este proyecto a las siguientes personas: la señora Zaida Araya, presidenta nacional del Comando de Exonerados Políticos, el señor Caupolicán Vargas, vicepresidente de la misma institución, y el señor Emilio Iribarren, presidente regional de Atacama. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Señor secretario, el acta de la sesión 148 sea por aprobada y el acta de la sesión 149 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Respecto a la orden del día, tiene por objeto esta sesión iniciar la votación en particular, presidente, en varios... perdón. O sea, en la cuenta... en las dos cosas. La ofrecí, pero no tengo problema en ofrecerla de nuevo. Diputado John Walker. Presidente, en puntos varios solamente y para ordenar el funcionamiento de la comisión, a ver, yo entiendo que tenemos citada sesión para el día lunes en Santiago, ¿no? Entonces, primero preguntar si esa sesión va o no para programarnos por razones obvias. Y segundo, hoy día acaba de ser despachada una muy buena noticia. En el Senado, entiendo que por unanimidad el proyecto de ley sana para financiar el permiso, las licencias para padres de niños con enfermedades graves. Entonces probablemente se va a dar cuenta mañana o pasado mañana en la sala y nos va a llegar como comisión. Entonces a lo mejor sería bueno fijar la sesión o las sesiones, a lo mejor basta una sesión para poder revisar ese proyecto, despacharlo, ver con el Ejecutivo qué espacios hay para mejorarlo también en la Cámara. No sé, como todos, para todos es importante por la fecha en que estamos programarnos con anticipación, aprovechar también en paralelo de ver este proyecto que estamos votando en particular, poder, si usted lo tiene bien, poder poner en tabla también y fijar una fecha, una o dos fechas para ver ese proyecto de ley en la comisión. Muy bien. Diputado señor Melero me había pedido también la palabra. Lo escuchamos con mucho interés. Gracias, presidente. Aprovechando que está la subsecretaria de Previsión Social, presidente, yo no lo recuerdo de memoria, si nos pudiera decir brevemente qué es lo que contiene esta cuenta del estado de avance de la calidad de vida del adulto mayor e impacto en el pilar solidario, sin perjuicio que podemos leerla, pero solamente para entender de qué trata ahí. Y don Felipe Anwanter es representante de alguna institución, lo manda una serie de propuestas. No sé si el señor secretario me pudiera ayudar. Me suena tanto el nombre y el apellido, pero no sé si alguien me puede ilustrar cuál es la motivación de hacernos llegar estas propuestas. Y lo tercero, presidente, el gobierno le ha quitado y reiterado la urgencia de simple al proyecto, con fecha de hoy. Eso significa que tenemos 30 días más por delante. Entonces, quisiera saber, con este nuevo criterio más flexible que el gobierno nos da, si pudiéramos revisar, presidente, lo que originalmente habíamos visto de itinerario, que tenía fecha de vencimiento de la urgencia el 13 de octubre.
a ver si hay varios diputadas y diputadas que han pedido una serie de audiencias. Yo en la sesión pasada también planteé la posibilidad de escuchar a algunos abogados constitucionalistas. En principio se habían señalado audiencias los días lunes, que ojalá, presidente, con esta nueva urgencia pudiéramos evitarlas por razones obvias. Los días lunes siempre son complicados. Conocer de parte del presidente cómo enfrentamos este conjunto de situaciones, y no sé si le parece que la subsecretaria pudiera brevemente explicar lo del oficio. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Diputado Boris. Presidente, solo saber, entiendo que hoy día vamos a empezar a votar en particular. Están sesionando las comisiones mixtas de presupuesto a la misma hora. Yo por lo menos tengo que ir a la primera comisión mixta ahora. Entonces quería, si es que vamos a votar, excusarme, que voy a tener que retirarme en el intertanto, por lo menos mientras se trata de un tema en específico allá. Muy bien, respecto a lo que se ha planteado, lo primero, diputado Walker, el llamado proyecto de ley sana efectivamente hoy día fue aprobado en el Senado, debiera estar ingresando a la Cámara mañana. De ser así, y dado la naturaleza del proyecto, que tiene una cierta urgencia y una cierta virtualidad social inesquivable, debiéramos ver si lo podemos ver entre lunes y martes de la semana próxima, si no en una sola sesión, por lo menos en una parte de una sesión. Igual hay que verlo porque probablemente hay que hacerle alguna... Es difícil mejorar lo que sale del Senado, pero me da la impresión de que... Y además porque tenemos que ser coherentes con esta audiencia que tuvimos con los profesores respecto al tema de la salud incompatible, que nos genera un lío en este caso, ¿eh? Entonces hay que resolverlo bien eso. Así que ingresando lo podemos calendarizar lo antes posible. En relación a los tiempos, si bien es cierto, la urgencia simple nos da 30 días, le da 30 días a la Cámara. Pero en el caso de la comisión que está tratando el tema nos da 18 días, y si además consideramos que esto tiene que ir a Hacienda, reglamentariamente nos da 11 días para tratar este proyecto desde el punto de vista reglamentario. Entonces, la eventual movilidad que pudiéramos tener en materia de tiempos no es tal. Tenemos un plazo perentorio reglamentario y nos obliga... Por eso es que lo de la ley sana vamos a tener que ver cómo lo habilitamos en función de la urgencia que el propio gobierno le ha dado a este proyecto. En relación a la consulta que se le hace a la señora subsecretaria, le ofrecería la palabra, si le parece. Por su intermedio, presidente, saludando a los diputados presentes, contar que efectivamente se realizó un estudio en conjunto con el Consejo Consultivo Previsional, que es uno de los órganos de seguimiento a las modificaciones que se hicieron a través de la Ley 20.255 sobre la reforma previsional, y lo que buscó fue medir el impacto de la introducción del pilar solidario en materia de adulto mayor y su relación con la pobreza y la extrema pobreza. Los resultados del estudio, que fue ejecutado por la Universidad Católica a través de una licitación pública, entregan distintas variables que tienden a una medición más multidimensional de la pobreza, pero en lo medular atribuyen que la pobreza desde la CACEN 2009 a la CACEN 2015, que disminuyó de un 22,9% a un 6,9% en adultos mayores, de esa disminución hay 8 puntos porcentuales que son atribuibles al impacto del pilar solidario. Esa es la medida más sostenida o más profunda, digamos, de el impacto de esa política pública en la aplicación que ha tenido en los últimos 9 años. Eso, presidente. Muy bien. Ya había una cuarta consulta, si mal no recuerdo. Sí, la de don Felipe, si es tan gentil, señor secretario. Don Felipe Anguander solamente se identifica como ingeniero en administración, que no se menciona ninguna otra, como ingeniero en administración. No. Muy bien. La sesión del día de hoy tiene por objeto iniciar la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia, la Presidenta de la República, que, comillas, crea el nuevo ahorro colectivo, aumentando la cobertura del sistema de pensión y fortalece el pilar solidario, boletín 11.372-3.
si es posible que ingresen nuestra... ¿Ah? Diputado Vallespín. Presidente, una consulta. Algunos colegas diputados me han consultado el tema de indicaciones, porque quieren hacer indicaciones al proyecto de ley, están en su derecho a hacerlo. ¿Puede ser en cualquier minuto? No hemos acordado esa disposición. Eso. Tenemos un cierto fair play aquí, debemos tratar de que... Ya. O sea, si yo tuviera ahora indicaciones que han presentado, las presento a pesar que no sean mías. Sí, sí, claro. Ok, muy bien. Lo segundo que quería proponerles, dada el planteamiento que nos ha hecho el diputado Boris de la comisión que está funcionando en la comisión mixta, que pudiéramos fijar la sesión hasta las 7:30 del día de hoy, votar hasta las 7:30 del día de hoy, y terminar a las 7:30 pensando en... Gracias. Muchas gracias por honrar su compromiso con el trabajo legislativo. Sí, yo sé. 7:15, 7:30, con el compromiso que podríamos levantar la sesión, pero los asesores y el resto, ellos debieran continuar hasta la hora de término. Ese, entiendo yo, es de eso estamos hablando. Digo yo, ¿no? Además que vamos a prender la tele. La firmo yo, Muy bien, acordado entonces. ¿Quién presentó esta pregunta? De inmediato esperemos que le ofrezcan algo al ministro Izaguirre. Don Gabriel, ¿es suya? Que se sacó el abrigo. Me descubro delante de... No sé. Sí, sí hay. Ministro, usted anda siempre con el abrigo. Sí, Son Está del bien. artículo único, o sea, artículo 1, numerales No se me, 4, van no se en me ocurre descenso, verlo sin abrigo. 19. Solicitud de votación separada. El blindaje, está blindado. Está bien, presidente, que de repente se va de vacaciones al hemisferio norte. Obligado. Tiene que ir abrigado. Yo entiendo que tiene instrucciones de andar siempre muy abrigado. Presidente, aclare, ¿Usted va de vacaciones también o...? Ah, ya. aclare cómo va a ser la discusión y votación de los artículos, porque aquí me están pidiendo división de votaciones, pero que no son del artículo mismo, sino que son del artículo que contiene el artículo primero. Muy bien. Estamos, reanudamos. Diputado señor Carmona, me había solicitado la palabra. No, presidente, para formalizar así explícitamente la sesión del día lunes, ¿a qué hora es? 3:30. Muchas gracias. 15:30. En Santiago, lo que sí les pido es que nos permitan la posibilidad de revisar si vemos en primer lugar el proyecto de ley sana, y en la segunda parte alcanzar a ver algo de este proyecto, o dependiendo, nos permitan esa posibilidad. Para el lunes, sí. Y de lo contrario el martes. Entiendo que el gobierno tiene interés en que lo veamos con prontitud. Y entiendo que también el gobierno está muy interesado en que veamos lo de los profesores, según entiendo. Eso no estoy tan seguro de a qué se refiere, presidente. Pero a usted le interesa, seguro que eso. No le queda ninguna duda. Muy bien, muy bien. Quisiera solicitar al señor secretario entonces que nos pudiera dar alguna indicación respecto a de cómo proceder a la discusión y votación, y sugiero que nos concentremos el día de hoy en el artículo primero, y pudiéramos ojalá agotar esa discusión y votación y después hacernos cargo del resto. Bienvenido, presidente. Señor secretario, le ofrezco la palabra, ilústrenos al respecto. Presidente, corresponde iniciar la discusión particular con el artículo primero del proyecto. Según el reglamento, los artículos, la discusión se hace artículo por artículo, y en este caso el artículo primero se discute como un solo todo y se vota como un solo todo, ¿ya? Sin perjuicio de que pueda procederse a la división, no correría la solicitud de votación, de división de la votación, o votación separada por numerales o por artículos, porque la discusión y la votación se hace artículo por artículo según el reglamento. Primero. ¿Ya?
Eso es. Diputado señor Silva. Presidente, si el Ejecutivo presentara un proyecto de ley en un artículo único, con 400 numerales, ¿eso significaría, de acuerdo a lo que nos dice el señor secretario, que habría una sola votación? Señor secretario, si es tan gentil con su experiencia, ¿nos ilustra? De acuerdo al texto del reglamento, tendría que ser así. Cuando usted señala respecto al texto y hace especial mención del texto, ¿tiene alguna connotación en particular ese señalamiento? No. Allá. Diputado señor Silva. Presidente, le agradezco lo que nos dice el señor secretario, pero me parece que eso funciona distinto como ha operado la práctica y como dice el sentido común, porque si es que dentro de un artículo hay numerales muy diferentes, salvo que lo que se quiera es simplemente como pasar en una votación y pasar máquinas, los naturales que uno los puede ir revisando y discutiendo en su mérito, porque son numerales distintos. Entonces no sé, presidente, cómo lo vamos a ir tratando. Señor secretario, dependemos mucho de su experiencia en esto. ¿Una opinión sobre el tema? Diputado señor Melero. Solamente para recordar a la comisión, al Ejecutivo y al señor secretario, que en la reforma laboral tuvimos la misma situación y votamos por numerales dentro del artículo, porque obviamente son temas muy distintos, presidente. Y yo creo que lo que tenemos que acordar en la comisión es que sin perjuicio de la forma como está planteado, se discutan los numerales por separado para poder en su mérito verlo. Presidente. Eso. Señor secretario. Lo que el secretario hace es hacerles presente a los diputados lo que dice el reglamento de la corporación. Son ustedes los que toman los acuerdos de cómo proceder en esa discusión. La Secretaría en eso se abstiene, pero... Discúlpeme para entenderlo bien, o sea, usted dice lo que dice el reglamento y nosotros podemos pasar a llevar el reglamento. Pero, ¿usted no está habilitando para eso? No pasarlo a llevar, sino que por acuerdo. Ustedes acuerdan, no es pasarlo a llevar. Y ese acuerdo sirve para la sesión de hoy día, habrá que repetirlo en la próxima sesión si están de acuerdo. Solo para los efectos de los anales, porque esto es histórico, tomar un acuerdo contra el reglamento no significa pasarlo a llevar. El mismo reglamento establece que podemos los diputados pueden hacerlo. Muy bien. Así es. Bien. Diputado señor Walker. Como los órganos del Estado, los poderes del Estado, estamos regidos por el principio de legalidad y solo podemos hacer lo que expresamente nos permite la ley y el reglamento. ¿Podría el secretario leer la disposición del reglamento que prescribe tal situación? No, sí lo tengo. Perdónenme ustedes, denme 3 minutos, un minuto. La barba parece que lo tiene un poquito. Mientras tanto. Sí. Diputado señor Carmona. Mientras el secretario busca la petición que ha hecho el diputado Walker, yo quería plantear lo siguiente. Hay un articulado transitorio que está al final del debate. Sin embargo, algunos tenemos la sana expectativa de que, llegado ese momento, estoy hablando del 18º transitorio, lo que debate, lo que se apruebe por ley sea vinculante con los trabajadores a honorario del sector público y que son trabajadores permanentes. No estoy hablando de honorarios en rigor, que tienen contratos, o sea, que tienen funciones, que tienen dependencia, que es la anomalía que por ahora tenemos como aparato público. Y como hay una ley aprobada, digamos, que hace entrar en vigencia el 1 de enero del próximo año, la cotización de estos trabajadores, uno podría entender que son de cuenta propia del trabajador, sin embargo este trabajador tiene un vínculo distinto al rigor de honorario. Yo solo quería hacer el alcance en la perspectiva de que esto va a requerir tiempo, que en su momento todavía no llegamos a eso, pero yo gano tiempo si el Ejecutivo considera la posibilidad de una postergación referido a los trabajadores honorarios del sector público que tienen funciones, dependencia, etcétera, y que son una presentación muy específica y muy particular de trabajador público. Muy bien. Diputado señor Silva. Presidente, aprovechar de pedirle también, después de que el secretario nos pueda leer, también si puede dar cuenta a la comisión de cómo se votó la reforma laboral.
concretamente el numeral 23, que incorporaba el título de negociación colectiva. De acuerdo a lo que yo entiendo, se votó numeral por numeral dentro de ese componente. Entonces, para poder tener la claridad respecto de cómo ha procedido esta comisión en situaciones similares, presidente, a la que se plantea esta tarde. Presidente, Señor secretario. en la reforma laboral se alteró la norma de reglamento, pero eso fue por acuerdo de ustedes. Ustedes lo votaron de esa forma. O sea, pues se alteró. Tiene usted razón que se alteró. O sea, la comisión votó ya punto por punto. O sea, nadie pone en duda que por la unanimidad de la comisión se puede alterar la norma reglamentaria. ¿No es así, señor secretario? Así es. Muy bien. El punto es que tengo que consultarle yo a la comisión. Si procede la división de la votación o la votación separada del artículo primero que contiene varios artículos. Yo les leo la disposición que me pidieron que leyera. Por favor. El artículo 274 del reglamento establece lo siguiente. Aprobado en general el proyecto, centrará la discusión de cada artículo, conjuntamente con las enmiendas que se presenten sobre él por el Presidente de la República o los diputados. La Secretaría entiende, salvo acuerdo de ustedes, que cada artículo que contiene el proyecto de ley. Este proyecto de ley contiene 4 artículos permanentes. Pero cada artículo permanente se descompone en una variedad de distintos artículos que modifican cuerpos legales. Incluso uno establece el estatuto de esta comisión de ahorro colectivo, este Consejo de Ahorro Colectivo. En consecuencia, la decisión que tienen que tomar ustedes, si votan artículo por artículo, como lo establece el reglamento, debieran votar como un solo paquete cada artículo. Salvo que ustedes acuerdan, dividir esa votación en de otra manera, tantas veces como ustedes quieran dividirlo. Ofrezco la palabra al respecto. No sabemos todavía, si depende, es que necesito una unanimidad, por eso pregunto. O sea, si voy a alterar el reglamento, necesito la unanimidad, por eso quiero preguntar. ¿Sí? ¿Hay unanimidad al respecto? Les consulto. Yo entiendo que lo que estamos acordando es que votemos separadamente dentro de los artículos los que se señalan como artículos. No sé si me explico. El artículo primero, después votaríamos el artículo 182 que está en el título 8 no sé, y así sucesivamente. ¿No es así? No por letras. No por letras, porque por letras ya... ¿Ah? Muy bien. ¿Haría de acuerdo? Estamos haciendo una concesión, diputado Silva, no... Le ruego que no abuse de la generosidad. Eso es razonable, presidente. Solo para entenderlo bien, estamos hablando de, por ejemplo, iríamos al numeral primero, está en la página 1, luego nos iríamos al numeral 2, que está en la página 2, que es la manera de ir bajando o aterrizando las modificaciones. No es artículos a los que hace referencia, sino que numerales dentro de cada uno de los artículos. No, eso es otra cosa. Lo que yo estoy proponiendo que el artículo primero lo votemos como tal y de ahí la votación siguiente sea la página 6, el artículo 182 y así sucesivamente los artículos. Por favor, no, sí. Lo único que nos sobra hoy día es tiempo, así que puede ver. Presidente, a modo de ejemplo, se ha pedido la votación separada, por ejemplo, el artículo primero, numeral 1, literales A y B. Eso no podría ser. Se ha pedido la votación separada del numeral 2 del artículo primero. Tampoco. La votación separada del numeral 3, literales A, B y C. Del numeral 4 del artículo primero, literales A y B. Y en cambio se ha pedido la votación separada de todos estos artículos, presidente. Eso podría ser. Diputado señor Silva. Para explicar el sentido de eso, cuando... Escuchemos al diputado para explicar el sentido, en cada numeral se hace una modificación a un artículo de la ley. Por eso es que son normas diferentes. Por ejemplo, en el artículo primero, en el numeral primero, se modifica el artículo primero de la ley que está mencionada en su columna de la izquierda. En el numeral 2 hace un segundo punto modificando el artículo segundo y así sucesivamente. Se está refiriendo a artículos distintos. Por eso es que la referencia a numeral es lo que a mí me parece que debería ser la fuente de votación. Es la manera, es tocar temas distintos. Es como decir, usted quiere juntar 4 numerales, que es lo que está planteando, que afectan artículos diferentes en una sola votación. Así, por ejemplo, usted nos está sugiriendo, bajo su lógica, que ya es un avance pero insuficiente,
que incorporemos en serio, que incorporemos en una misma votación algo que afecta a la modificación del artículo primero del decreto de ley 3500, algo que afecta al artículo segundo, algo que afecta al artículo 92F y algo que afecta el artículo 92G, como una misma votación. No me parece que calce con el espíritu. Y simplemente separa para efectos del numeral 5 que crea un texto diferente con el artículo 182 en un título 18 nuevo. Entonces yo lo invito nuevamente a revisar la disposición sin perjuicio de que sobre la marcha podamos ir dándonos cuenta que algunos temas se pueden ir votando por acuerdo más rápido, pero son temas diferentes y por eso han fundamentado la solicitud de votarlos uno por uno. Sí, lo que sucede es que el reglamento lo que admite es que tengamos 4 votaciones en este proyecto sin perjuicio de la votación de las disposiciones transitorias. Yo entiendo que eso es un tanto excesivo, sin perjuicio que tiene perfecto asidero en el reglamento y requeriría la unanimidad de los miembros de la comisión para sostener un cambio. Como una forma de buscar un intermedio, hemos sugerido que se vote los artículos primero, y en el artículo primero cada vez que se señala otro artículo, 182, eso significa que ya en el artículo primero, que podríamos reglamentariamente haberla votado como un todo, estamos haciendo aproximadamente 12 o 15 votaciones. Termino de inmediato. Lo que usted propone es que en el artículo primero, sin perjuicio de las votaciones de los demás artículos, 182, ya tengamos en ese solo artículo 5 o 6 votaciones. Eso es el resultado práctico de su propuesta. Que el total del proyecto son Y que en el y estoy solo en el artículo primero. Entonces, lo que sugiero es un mecanismo intermedio, que creo que pudiera satisfacer la necesidad de apurar esto, pero al mismo tiempo la necesidad de que haya una cierta coherencia en la votación, y es que en vez de votar reglamentariamente el artículo primero y su integridad, que es lo que admite el reglamento y que ha sido tan bien expuesto por el secretario, hagamos un esfuerzo de entender el planteamiento que se nos hace y que podamos votar en la forma que le he señalado. Pero es una alternativa que someto a la consideración de los miembros de la comisión, diputado señor Melero y diputado señor Silva. Como a la izquierda están en silencio, no sé si es aceptación o rechazo, pero está bien. Quizás el nervio, presidente. Presidente, nosotros lo que estamos pidiendo... ¿Te califica cuando se vive una propuesta? Espera que termine la asesoría del secretario. No, eso es permanente. Sí. No, presidente, digo que nosotros lo que estamos solicitando es la separación de la votación. Y eso cualquier diputado, según la norma reglamentaria, puede pedirla en cualquier artículo, si el señor secretario pudiera aclarar. Y por consiguiente creo que bajo ningún aspecto se puede privar el derecho de uno o más diputados de solicitar la separación de la votación dentro de un artículo. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo y es lo que se respete, presidente. Que no se contrapone a la norma reglamentaria que se vote el artículo. La norma ha sido leída, diputado Melero. Sí, pero si tuviera bien el señor secretario ilustrar a la comisión, presidente, sobre la norma de cuándo un diputado requiere la separación de votación dentro de un artículo. Señor secretario. Presidente, cualquier diputado puede efectivamente pedir la división de una proposición, pero es facultad del presidente calificar si esa división de esa votación es constitucional o inconstitucional. Y sobre esa resolución no hay reclamación alguna que pueda formular el resto de los diputados. Con su venia, presidente, entonces desprendo que la única razón para negarse sería la aparente inconstitucionalidad o no. Pero, sí, pero constitucionalidad, pero no el derecho a pedir la separación. No, si el derecho... No, pero, este presidente le va a negar el derecho a nadie. Muchas gracias, presidente. Eso es un muy buen presidente. Que pero si no hay un problema constitucional, no hay razón para negar la separación. Eso es lo que digo. Muy bien. Diputado señor Vallespín. Nosotros ya como bancada de la democracia cristiana dimos la unanimidad para la separación que usted planteó. Tampoco tenemos inconveniente en dar la unanimidad para la otra forma de votación que se está sugiriendo, porque nos parece que son artículos bastante distintos y cada uno hay que verlo en su mérito. ¿Les parece? ¿Lo acordamos así? Muy bien. La generosidad es muy propia en nuestro mundo. La Daniel Papa está generando. Francisco nos ilumina. Ojalá sin beneficio al tributario, ministro, pero está ahí. Presidente. Ahora, ¿omitimos la lectura? ¿Por qué no estoy de acuerdo con omitir la lectura? ¿Podemos omitir la lectura, les parece, en este ámbito? Muy bien. Entonces, voy a someter a votación. ¿Puedo hacer una... Por favor, diputado señor Silva. Perdón. Es una pregunta respecto de indicaciones. Lo planteó el diputado Vallespín, si no me equivoco, o
Sí, lo planteó el diputado Ayespín, que la idea de poder ir presentando indicaciones sobre la marcha. Yo quisiera saber si el Ejecutivo va a presentar indicaciones en alguno de estos temas, de manera tal de que no votemos algo que eventualmente pueda tener cambios en los próximos días, o cómo abordaríamos para el caso que un tema siendo votado pudiera recibir indicaciones por parte del Ejecutivo o algún parlamentario. El Ejecutivo me señala con un movimiento de cabeza que quiero interpretar, si me equivoco usted me lo corrige, pero esto significa, pareciera que no. ¿Ah? Ambos ministros han movido la cabeza con similar dirección. Ahora ya, no, eso ya me confunde, eso ya me entra en confusión. Voy a pensar que es un problema de cuello el que tiene, está bien. Pero lo que sí quiero sugerir es que sin perjuicio de que apliquemos esta norma, por cierto, en esta comisión siempre ha habido la suficiente disposición para que, si es necesario, ver alguna cosa, incluso retrotraer alguna discusión, tengamos la disposición de hacerlo. La flexibilidad del Ministerio, particularmente el nuevo ministro de Hacienda en esto, es notable. Así no creo que haya problemas, particularmente ambas subsecretarias. No, trata de no complicarme más la vida. Muy bien, entonces, señor secretario, procedamos. Presidente, procedan ustedes. Se omitió la lectura, en consecuencia, la verdad es que el secretario ¿Corresponde no tiene votar qué entonces? Corresponde abrir la discusión, presidente. Votar entonces voy, pero estoy en el numeral 1. Artículo primero. Que va desde... En la primera página, en la página 1. Numeral 1. ¿Cierto? Numeral 1. Que está contenido en la página 1 del comparado que ustedes tienen en su web. El artículo primero, ofrezco la palabra al respecto. Vamos a tener consideración de los tiempos del debate y con 2 o 3 intervenciones podemos cerrarlo y proceder a la votación. Diputado Melero. Sí, presidente. Bueno, básicamente estamos viendo dentro del numeral 1 las letras A y B, ¿no? Exactamente. Presidente, el inciso tercero nuevo, que reemplaza la frase, en fin, de los títulos, no, perdón, el nuevo inciso tercero, está señalando que se cree un sistema de ahorro y transferencias solidarias con fines previsionales, denominado a su vez sistema de ahorro colectivo, que se regirá por las normas del título 18º de la presente ley y que será administrado por una entidad pública llamada Consejo de Ahorro Colectivo. Diputado Melero, habíamos omitido la lectura del... No, es solamente para un ordenamiento. Muy bien, para usted, está leyendo para sí mismo, muy bien. Adelante. No, presidente, para los que están escuchando, porque no necesariamente los que están escuchando no están viendo el documento. Entonces, para que puedan seguir el debate desde afuera, me parece que es más ilustrativo que yo haga mención, señor presidente. Entonces, yo quisiera, presidente, si el señor o alguno de los señores ministros, la ministra del Trabajo o el ministro de Hacienda, que en ellos determinen, quisiera que pudiera explicitarnos en estricto rigor las razones fundamentales que justifican la creación de un Consejo de Ahorro Colectivo en vez de utilizar alguna de las instancias que el Estado tiene, como es la forma de sistema de administración del seguro de cesantía o el propio Banco Central, versus el tener que constituir una nueva instancia como es el Consejo de Ahorro Colectivo, con los costos que eso significa, y si a su vez los señores ministros, quienes determinen, presidente, pudiera señalarnos las ventajas y desventajas que esto tiene respecto a las otras instancias que el país dispone, o de utilizar el actual sistema de ahorro previsional de las AFP, en virtud de que no significarían, como se ha señalado, costo adicional, ¿no?, para el trabajador el administrar estos nuevos recursos, y en este caso de la creación de un Consejo de Ahorro Colectivo sí significaría, porque tendría que pagarse una doble comisión. Tendría que pagarle una comisión a el Consejo de Ahorro Colectivo por la fracción aquella de 3 puntos de los 5 que se estarían destinando al aumento de la cotización, versus el actual sistema que no las tiene. Quisiera que nos pudieran fundamentar las razones que tuvo el Ejecutivo para esta propuesta. Gracias, presidente. Diputado Sorbalis Pimbo, y ahí... No, presidente, respecto a este tema, yo siento que esa respuesta ya fue dada por el Ejecutivo en la discusión en general, y podríamos entregar al diputado Melero por su intermedio las actas de las sesiones anteriores, que ahí está esa respuesta, que puede gustar o no gustar, pero ahí está, presidente. Así que yo creo que
Eso es un camino para avanzar. Diputado, señor Monkever, usted me había solicitado la palabra. Lo que pasa es que usted sabrá muy bien, porque comparte comisión conmigo en Constitución, que esto fue motivo de un informe que se despachó de la Comisión de Constitución y que se despachó hace bastante tiempo y no se ha visto en la sala, no sé por qué razón, porque parece que no tienen los votos o algo pasa, que no se ha puesto en tabla. Revisión de copy-page. Claro. El tema es que en la Comisión de Constitución, después de un largo debate y donde escuchamos a muchas personalidades, sobre todo desde el punto de vista constitucional, unos aconsejaban y otros no aconsejaban avanzar en esto, pero finalmente hubo una serie de cuestionamientos desde el punto de vista de la autonomía del Consejo que se estaba creando. Y de hecho la reforma que se aprueba en la Comisión de Constitución, con votos también de la nueva mayoría principalmente, despachó un texto distinto respecto del que estamos aprobando en este proyecto de ley. Entonces, y como ese texto distinto que se despachó de la Comisión de Constitución todavía no ha sido revisado por la sala, el tema mío de fondo es, y también hacerle la pregunta a los ministros, es si tuvieron en consideración las observaciones que se hicieron en la Comisión de Constitución respecto de este tema, las modificaciones que se hicieron respecto de este tema, y si se van a hacer las indicaciones pertinentes para que vaya de la mano con la reforma constitucional. Porque lo que no sería razonable es que reforma constitucional se aprobara en un sentido y la reforma legal se hiciera no en otro, pero en un sentido más incompleto. No digo que vayan en términos que sean opuestas, pero en términos más que sea incompleto, que no recoja lo que aprobó, lo que despachó la Comisión de Constitución. Por eso era deseable, o habría sido deseable, que ese tema hubiera sido ya discutido en la sala y no se ha podido por alguna razón. Entonces, la pregunta de frentón es si el Ejecutivo se va a hacer cargo de esas consideraciones que se despacharon de la Comisión de Constitución, aprobado con votos particularmente del oficialismo, y si se van a tomar en consideración, sería bueno que se pusieran hoy día para ver si es necesario corregirlo o si se van a presentar alguna indicación o alguno de los parlamentarios que está acá la quiera presentar para complementar. Eso es, presidente. Muy bien. Diputado, señor Walker, ¿me había pedido? No. Diputado, señor Silva. Presidente, es preguntarle al Ejecutivo, de no mediar la aprobación de la reforma constitucional, cómo sería la operatividad de este Consejo en términos de dependencia, funcionamiento. Muy bien. Sí, asumiendo que no se apruebe. En segundo lugar, dejar hecho un planteamiento, al menos con la información que yo dispongo, y yo creo que esto no es una buena iniciativa y por lo tanto votaría en contra de esto, pero me gustaría tener la respuesta de la operatividad y dependencia a la espera o mientras no se aprobara la reforma constitucional. Diputado. La pregunta, presidente, primero es, mediante solicitud, si en un momento vamos a hacer el debate, dada la cantidad de intervenciones, pero solo hago el siguiente alcance. El debate respecto a un aparato público que administre el 5% versus la AFP fue largamente discutido en la sesión de la discusión general y la aprobación general del proyecto. Bien lo recordaba el diputado Vallespín, pero también tuvo en las distintas exposiciones. Yo tengo clarísimo que tenemos posiciones distintas y esas se representan en la votación. Digo, para que francamente hagamos un debate que tenga algún nivel de ejecutividad en el buen sentido de la palabra. No estoy hablando de que no hagamos debate, sino es suficiente, es necesario el no hecho. Muy bien. Reglamentariamente, con 3 intervenciones se puede solicitar el cierre del debate y proceder a la votación. Hemos hecho ya 4, sin perjuicio de lo cual le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo si quisiera reaccionar respecto a las consultas que se han hecho. Efectivamente, esto fue materia del debate y la votación en general la vez pasada, ya nos pronunciamos al respecto, pero le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Y de paso, no lo hice, saludar la presencia del subministro de Hacienda, la señora ministra del Trabajo, ambas subsecretarias. Echo de menos al subsecretario del Trabajo, debe ser porque la UNO les ha ido muy bien, están con depresión. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y todos. Hay básicamente dos preguntas que voy a cubrir rápidamente. Como se sabe, nosotros estamos tramitando en esta misma Cámara una reforma constitucional para la generación de este Consejo de Ahorro Colectivo. Como es habitual, una vez hecha la reforma constitucional, debe
proseguir una ley orgánica que va a regular exactamente el modo de funcionamiento de este Consejo. De suerte tal que no corresponde en esta ley pronunciarse sobre el gobierno corporativo y la estructura de este Consejo. En este momento conjeturar qué ocurriría si no se aprueba la otra reforma me parece, digamos, evitable, toda vez que nosotros sí creemos que es la mejor solución la reforma constitucional y la ley orgánica. Respecto de este nuevo pilar, lo que nosotros planteamos la semana pasada es que así como existen instituciones que podrían ser públicas o privadas o mixtas, que ahorran, que gestionan el 10% que cotizan los trabajadores, realmente cotizan más del 10%, pero el otro se va a comisiones, como ustedes saben. Pero el 10% que queda para los trabajadores, hay una estructura en que pueden optar entre distintas instituciones, hoy llamadas AFPs, y distintos fondos al interior de esas AFPs. El Consejo de Ahorro Colectivo tiene otras características, tiene una característica en que no hay movilidad entre fondos, que no hay movilidad entre instituciones, que son activos relativamente más, por tanto, ilíquidos, que tiene otras propiedades y que diversifica el riesgo, amén de introducir factores de solidaridad. Por tanto, para lograr los dos objetivos anteriores, diversificar riesgo e introducir factores de solidaridad, es necesario que la institución que cobije este nuevo pilar sea distinto a las instituciones que cobijan el 10%, independientemente que, y fue una respuesta que le di al diputado Boric por mensaje, que nada de esto define las instituciones que administran el 10 o la que administra el 5 sean públicas, privadas, mixtas, pero sí que son instituciones distintas con estructuras de portafolio distintas y con reglas distintas. Eso creo haberlo explicado la semana pasada. Gracias. Señor secretario, procede a la votación. De la votación, el tema de constitucionalidad, presidente. Muy bien. Presidente, aquí estamos creando un sistema de ahorro y transferencias solidarias con fines previsionales. Y yo considero, presidente, que mientras no se apruebe la reforma constitucional, que está en paralelo y en otra comisión, esta norma termina con el principio constitucional de la propiedad de la cotización. Independiente de quién financie la cotización, el empleador, el trabajador o el Estado, esta es de propiedad toda vez que es un componente de su salario. De esta forma, la distribución que se propone para el 5% de aumento de la cotización termina con este principio esencial del ordenamiento jurídico chileno. Este principio se rompe al establecerse que parte de la nueva cotización no irá a las cuentas de ahorro del trabajador. Por consiguiente, presidente, el proyecto de reforma constitucional ni siquiera ha ido a la sala para su aprobación. Y yo quiero plantear la inconstitucionalidad, quiero hacer un reproche constitucional, una queja de constitucionalidad para que quede establecida en la historia de la ley, dado que el propio Tribunal Constitucional ha entendido que las cotizaciones previsionales son efectivamente de propiedad de los trabajadores, ya que son bienes incorporales que se encuentran expresamente tutelados por el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19, número 24 de la Constitución Política del Estado. Así, el Tribunal Constitucional, señor presidente, ha señalado que, comillas, se está en presencia de dineros pertenecientes o de propiedad del trabajador, habida consideración que tales cotizaciones se extraen de la remuneración devengada a favor del afiliado, de modo que la propiedad que tiene el afiliado sobre los fondos provisionales que conforman su cuenta individual, aunque presenta características especiales, se encuentra plenamente recogida por el artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República, que reconoce el derecho de propiedad no solo sobre los bienes corporales, sino también respecto a los bienes incorporales. Es el pronunciamiento que ha emitido el Tribunal Constitucional. Por consiguiente, presidente, el propósito concreto de las cotizaciones de los trabajadores es financiar la respectiva pensión del titular y no la de un tercero, como se pretende aquí al desviarla o al establecer
un sistema de ahorros y transferencias solidarias con fines previsionales, generándole el derecho incorporado a su patrimonio de obtener los beneficios señalados por la ley. Y por consiguiente, mientras no se obtenga dicho fin, estos fondos son administrados por una AFP, pero deben entenderse que eso no lo priva del carácter del derecho a propiedad. Mientras no se resuelva el proyecto de ley de reforma constitucional, mientras la sala de la Cámara no se pronuncie, presidente, este artículo es totalmente inconstitucional y representa la constitucionalidad en virtud del derecho a propiedad del artículo 19, número 24 de nuestra Constitución Política del Estado. Muy bien, dejaremos constancia en el acta su reproche, su queja y el último concepto que empleó fue... Reserva de constitucionalidad. Es que reserva no empleó nunca, por eso usted no hizo reserva de constitucionalidad. Hago reserva de constitucionalidad, presidente, obviamente. Reproche, está bien, presidente. El enojo no está en el reprocho la constitucionalidad, la reserva de constitucionalidad. Está claro, presidente. En votación, presidente, literal A, presidente. El literal A del número 1 del artículo primero. Señor Andrade. A favor. Señor Boric. Voy a argumentar mi votación. Breve, presidente, porque no sé. Es que creo que esta discusión, y me imagino que para efectos de la historia de la ley, cuando se estudie más adelante, es tremendamente importante. Y es bueno que en estos debates se devele también cuál es el trasfondo de las posiciones que aquí se esgrimen, porque independiente de que yo tenga diferencias con el proyecto de ley en cuanto a principalmente a su profundidad más que su dirección, me parece que la argumentación que ha hecho el diputado Melero retrata de manera muy nítida la ideología que legítimamente representa. Si lo que dice el diputado Melero fuera cierto, y ahí le pido al diputado Melero que nos comparta esa sentencia en particular del Tribunal Constitucional, creo que es bien interesante de estudiar, no podríamos tener ningún aspecto de solidaridad en el sistema de pensiones y se pasaría a cuestionar también, porque el Tribunal Constitucional también podría cuestionarlo, por ejemplo, el que alguien con ingresos por sobre el promedio cotice en FONASA, por ejemplo, porque eso también tiene una característica de solidaridad con el sistema que podría atribuirse de que la cotización del 7% es exclusiva para su propia cobertura en salud. Entonces, a mí eso, independiente de lo que diga la Constitución, me gustaría hacer un juicio de valor de eso. Yo creo que eso retrata el espíritu de la Constitución. Y creo que lo que dice el diputado Melero puede incluso ser cierto. Creo que hay una discusión de constitucionalidad posible en eso. Y me parece que si uno entra en ese debate, uno podría defender que la solidaridad es posible aún dentro del marco de la actual Constitución. Pero el espíritu es ese, el que señala el diputado Melero. Y por lo tanto, solo reafirma la necesidad de, además de profundizar en solidaridad en nuestros sistemas de previsión social, en cambiar la Constitución. Muy bien. Por lo tanto, voto a favor, presidente. Señor Campos. Señor Campos. Señor Carmona. Presidente, creo que las exposiciones hechas ya ponen en blanco y negro de qué se trata esta reforma. Y evidentemente que la reforma es en la perspectiva de la previsión como un derecho, sostenida y administrada en un aparato público, y donde el concepto de solidaridad se recupera en la perspectiva de una justa tasa de reemplazo para quienes sean jubilados. Por eso, con convicción absoluta, voto a favor. Señor de Musí. Señor Jiménez. Señor Melero. Señor Melero. Fundamental, presidente. Voy a fundamentar, presidente, porque... En consideración están abusando. ¿Cómo dice, presidente? No, le estoy haciendo un comentario a mi presidente. No, presidente, es que voy a votar en contra de esta norma justamente en virtud de los argumentos que esgrimió el honorable diputado señor Boric. Porque en primer lugar, los fondos de capitalización individual son a los que se refiere la Constitución, son de propiedad exclusiva y excluyente del trabajador, a diferencia de FONASA, que no se trata de un fondo de propiedad, sino que de un seguro. Y por consiguiente la figura es totalmente distinta y además voluntaria. De manera tal de que no son comparables,
por su intermedio, presidente, dichas situaciones. Uno es un fondo individual de propiedad y el otro es un seguro de salud solidario, pero voluntario, y además no hay allí una cuenta individual de propiedad, sino que solamente el traspaso de un riesgo. De manera tal de que lo que no puede, creo yo, el legislador es, en virtud de una ley, sin una aprobación previa de la Constitución, destinar los recursos de los trabajadores a hacer la solidaridad hacia otros. Solidaridad que, por lo demás, ya lo vimos en la sesión pasada, en la votación en general, no le llega a los sectores de menos recursos. Está claro que de esta reforma están excluidos y reciben cero beneficio los trabajadores del pilar solidario, que es una de las razones fundamentales para rechazarlo. Y en segundo lugar, presidente, yo considero que la solidaridad los chilenos las hacemos a través de los tributos, de los impuestos de la nación, que salen del bolsillo de todos los chilenos, y no esta reforma que pretende hacerlo, que salga del bolsillo del trabajador y del futuro jubilado, que no va a haber beneficio proporcional respecto al aporte que hace. Ahí está la injusticia social de fondo. Ustedes creen en la solidaridad con el bolsillo del trabajador y nosotros creemos en la solidaridad con el bolsillo del Estado. Y por eso que nuestra propuesta es subir el aporte del Producto Interno Bruto, de triunfar el presidente Piñera, del 0,8 al 1,1, porque creemos que hay recursos en el Estado para financiar esta reforma y no es necesario utilizar los recursos de los trabajadores para financiarlo. Voto en contra, señor presidente. Señor presidente, con Cristian. Presidente, disculpe, ¿lo puedo interrumpir? Sé que estamos en votación. Es que estoy en Comisión de Economía. Si gusta, esperemos que voten todos y le ofrezco la palabra para, con la anuencia, la pueda votar. ¿O quería votar al tiro usted? Terminamos de votar y le ofrezco la palabra. Lo entiendo, lo entiendo. El voto no se puede delegar. Habría disposición, no, para que vote. Habría disposición. ¿Ah? No, yo creo que han sido tan sólidos los argumentos. Estos son los únicos dueños que no pueden disponer de lo propio, pero está bien. Señor Campos, ¿cómo vota? Gracias, señor. Señor Monker, don Cristian. Presidente, Ya. oiga, a mí me tocó formar parte del debate, como le decía, en la Comisión de Constitución, y creo que, y por eso yo reclamaba la necesidad que la sala se hubiese pronunciado respecto de la creación de este consejo. Y porque puede ser muy legítimo que como los fondos de pensión se administran por las administradoras de fondos de pensión, también lo administre un ente público. De hecho, hay un proyecto de ley presentado en esta comisión al inicio de este gobierno, que era la gran reforma en materia de pensiones que se iba a hacer, y después fue mucho más profundo, por lo visto, que creaba una AFP estatal. Y por lo tanto no había problema en ese sentido. Pero el argumento que a mí me lleva a votar en contra es el carácter autónomo que se le está dando a este Consejo en la Constitución. Y ese carácter autónomo, y es bueno dejarlo expresado acá, porque no se dio el debate en la sala y por eso lo hago, ese carácter autónomo va a significar, por ejemplo, que este Consejo no tenga ningún tipo de fiscalización. Y eso es un tema que se vio en la Comisión de Constitución y que es bueno que también los miembros de esta comisión lo sepan. No va a ser objeto de ley de lobby, no va a ser objeto de transparencia, no va a ser objeto de fiscalización por parte de la Contraloría, no va a ser objeto de fiscalización ni siquiera por parte de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, estamos creando un consejo de ahorro colectivo autónomo que tiene cero fiscalización, no se justifica, y la única razón por la cual yo puedo entender que se esté justificando la creación de este órgano constitucional es precisamente porque tiene vicios de inconstitucionalidad, que lo planteaba el diputado Melero, y por lo tanto la manera de salvar esa inconstitucionalidad es llevar este Consejo de Ahorro Colectivo a la Constitución y dotarlo de autonomía, y le permitiría administrar los fondos sin ningún problema. Entonces, yo voto en contra particularmente por eso, porque creo que se está cometiendo un error al crear un Consejo autónomo constitucional sin ningún tipo de fiscalización. Muy bien. Señor Monker, don Nicolás. Señor Rocaful. A favor. Señor Silva. Señor Vallespín. Presidente, Señor Vallespín. yo voy a votar a favor, pero quiero que quede en acta que por fair play
dimos el espacio para que se votara como estamos votando, pero las argumentaciones que han dado los parlamentarios de derecha no tienen nada que ver con la letra A que estamos votando, que solo dice, reemplácese en su inciso primero la expresión la presente ley por la frase en los títulos del 1 al 16 de la presente ley, que no dicen nada de los contenidos que habían planteado. Por tanto, creo que se adelantaron a la votación de la letra B y supongo que no pedirán la palabra no para argumentar lo que ya dijeron. No, habían llamado solo a la A. Está pedida la división de la votación. Claro. Literales A y B. En consecuencia, está en votación solamente la A. Por eso que lo que yo señalo que la unanimidad, que por lo menos yo di, la voy a repensar obviamente para la próxima sesión porque se transforma en algo completamente que rompe el fair play, presidente. Por eso, pero de eso hablaron ustedes, porque si no estaban votando equivocadamente. Pero yo voto a favor. No. A ver. Señor Vallespín, a favor. Señor Walker, resultado de la votación, presidente. 8 votos por la afirmativa, 3 en contra, ninguna abstención. Tenemos un problema. Aprobado, entonces, presidente. Aprobado, pero un poquito, que quiero saber qué es lo que aprobamos porque tenemos una dificultad los dos, señor secretario. Lo que yo le propuse a la comisión es que votásemos por artículos. En consecuencia, el artículo 1 es un artículo y de ahí nos saltamos al artículo 182, que es el otro artículo. Usted me dice ahora que solo votamos la letra A. Presidente, perdón, le estoy preguntando. Yo entendí el acuerdo de la comisión que íbamos a votar por numerales, ¿ya? Y cada numeral tiene literales. Y está pedida la división de la votación de los literales A y B del numeral 1, del artículo primero. Sí, pero y entiendo de que eso fue lo que se acordó. Pero si vamos a votar el numeral es A y B, pues no es el diputado señor Silva. Presidente, usted lo que no acogió a raíz de lo que se había planteado era que se votara por numerales. El numeral 1 es el que parte por modifícase en su artículo primero y termina en la I B. ¿Qué es lo que sucede? Solo el A, pues. Está bien, me equivoqué entonces. No, es que no se equivoque. Es que no está claro el acuerdo. Usted no está autorizado para que Si usted tiene bien, escucharlo, el señor secretario lo que hizo fue que expresó una solicitud de votación separada, que era para que usted la pudiera calificar. Ese es el punto. Pero el acuerdo era otro. El acuerdo era votar numerales, pero hay una solicitud de votación separada que planteamos y por eso usted la tiene que calificar, pero en el espíritu lo planteado, numerales. Muy eso bien. Es lo que se ha planteado. Yo entiendo que la comisión acordó votar por numeral y en consecuencia la solicitud de votación separada es Muy bien. inoportuna. En consecuencia, mi argumentación fue válida, señor presidente. No, siempre es válida usted, además siempre es un gusto porque, escucharlo. Además, como que el diputado Vallespín me emplazó que yo había argumentado algo que no era, presidente. Entonces, estando en la hora, tenemos aprobados, para no tener dificultades, el numeral 1, literales A y B. Que está en la página 1. Artículo primero, numeral 1, numeral 2 entonces ahora. Sí. Vamos a proceder, todavía estamos en tiempo, vamos a proceder a la votación del numeral 2. En votación. No, votación. Todavía no. Numeral 2, señor Andrade. A favor. Señor Boric. Señor Campos. Señor Carmona. A favor. Señor Demusí. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. Señor Melero. No, que escuché, en contra, presidente. Señor Monker, don Cristian. No era don Nicolás primero. No. Señor Monker, don Nicolás. Señor Rocafur. A favor. Señor Silva. Señor Vallespín. A favor, presidente. Señor Walker. A favor. Permítame un gestito. 7 votos a favor, 3 votos en contra, ninguna abstención. Aprobado el numeral En votación el numeral 3. En votación el numeral 3. Sí. Estamos en votación. No, pero ¿qué hora es? Señor Andrade. A favor. Señor Boric. Le digo inmediatamente después. Señor Campos. A favor. Señor Carmona. A favor. Señor Demusí. Señor Jiménez. A favor. Señor Melero. En contra. Señor Monker, don Cristian. El numeral 3 es la letra A, B, C. Sí, páginas 3 y 4. Señor Monker, don Cristian. Voy a quedar para el final. No puede, señor. No, señor. Bueno, entonces en contra. Señor Monker, don Nicolás. Señor Rocafur. A favor. Señor Silva. En contra. Señor Vallespín. Numeral 3. Señor Vallespín. Quería escuchar la fundamentación. A favor. Señor Walker. A favor.
7 votos a favor, 3 en contra, ninguna abstención. Muy bien, dejamos pendiente entonces desde el numeral 4 en adelante y la próxima reunión fijamos el método de votación. ¿Estamos en tiempo todavía? Absolutamente. Usted me dice. ¿Sí? Absolutamente. El secretario me dice que tenemos tiempo todavía. En votación el numeral 4. Yo le hago caso al secretario. No puedo dudar del secretario. Señor Andrade. El secretario está, estamos en votación. No, yo no tengo mi reloj, dice 7:29. ¿Qué dice el reloj oficial? 19:31. Pero está bien, pero escuché lo que dijo, ¿no es? Pero estamos en votación. No, usted sugirió, no hay acuerdo. No, el secretario no abusa. Muy bien, el secretario no abusa. le ruego que Patricio. mantengan la calma, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, que es relevante, que les vaya muy bien.